A ver. A ver, chicos. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar dentro de esta clase, como yo te mencionaba, dentro de esta clase inicial, pues viene a ser lo que es la teoría lingüística, ¿sí? Dentro de la teoría lingüística, el elemento principal, el objetivo principal de la teoría lingüística es hablar acerca del lenguaje. Ahora, ¿qué es el lenguaje o qué sabemos con respecto al lenguaje? Mire, el lenguaje es la facultad que todos los seres humanos tenemos. Recuerda, los seres humanos tenemos el lenguaje, ¿sí? Solo los seres humanos desarrollamos ese lenguaje. ¿Por qué? Porque este lenguaje utiliza diversos medios para comunicarnos. En este caso, no solamente movimientos, gestos o posturas, sino también palabras. Somos los únicos seres que empleamos palabras para podernos comunicar. Los demás emplean onomatopeyas. Entonces nosotros sí empleamos las palabras para comunicarnos. Por eso te dice que es la facultad que nosotros la tenemos. Claro, todos los animales se pueden comunicar, no hay ningún inconveniente con ello, pero nosotros empleamos palabras para poder hacer, ¿no? Los únicos que podemos tomarnos, ¿no? La característica de que empleamos un lenguaje. Ahora bien, este lenguaje presenta características. Por ejemplo, sus características es que es innato. ¿Qué quiere decir que es innato, profesor? Es innato porque nace con nosotros. El lenguaje, desde que tú has nacido, el lenguaje te acompaña. ¿Sí? El lenguaje está contigo desde que tú has nacido. Por eso es innato. Hola, Keiko, ¿cómo estás? Buenos días. Es universal, obviamente, porque todos, ¿no? En el mundo desarrollan un lenguaje. Todos los seres a nivel mundial, pues tenemos un lenguaje con el cual nos podemos comunicar. Al emplearse la doble articulación es porque haremos uso no solamente de la fonética, que viene a ser el sonido, ¿no? De las letras, de las palabras, sino también de la morfología, el significado que les vamos a dar a estas para poder entender el mensaje. Entonces, vamos a hacer este empleo de doble articulación, la fonología y la morfología. Ambos van a ser utilizados para emplear esta doble articulación y así poder comunicarnos. Tú escuchas mis palabras y tú puedes entender lo que te digo. A eso se denomina una doble articulación, ¿sí? Productividad porque todavía creamos constantemente nuevas palabras. Nosotros seguimos cambiando el lenguaje constantemente, ¿no? Hay palabras que ya quedaron en desuso y que han sido reemplazadas por otras. Por ejemplo, la palabra anteojos. Ahora se le dice lentes o gafas. Entonces hay una productividad. Cambiamos constantemente el empleo de algunas palabras para añadirlas o para utilizarlas ya dentro de dentro de esta nueva era, ¿no? Entonces hay una productividad en ello. Y un desplazamiento porque estas, ¿no? Se van recorriendo, no solamente se quedan en un solo estado, en un solo territorio, sino que llegan pues a distintos lugares. Ahora bien, este lenguaje y estas características siempre se van a relacionar con ¿qué? Con el ser humano, ¿sí? Te mencionaba que estaban relacionadas con él. Ahora bien, este ser humano, para poderse comunicar, te mencionaba yo, hacía uso de ¿qué? Uno, de la lengua, que es aquello que se desarrolla en tu mente. Recuerda, todo lo que tú piensas se desarrolla en tu mente. Todas las ideas que tienes se desarrollan en tu mente primero, o todas las palabras que tú quieres dar a entender, o las palabras que posteriormente quieres expresar a alguien, se forman primero en tu mente. A eso se denomina lengua, ¿sí? Y cuando esta es expresada, ya se denomina habla. Ahora, el lenguaje emplea a ambos elementos, emplea la lengua y emplea al habla para poder comunicar, ¿no? Alguna idea. A ambos elementos se les denomina como una dicotomía. Es decir, que el lenguaje emplea la dicotomía para poder expresar una idea. Esta dicotomía está formada por el lenguaje, perdón, por la lengua y el habla, ¿sí? Está representada por ellos. Esta dicotomía emplea no solamente a la lengua, sino también emplea al habla. Por eso cuando se te dice, ¿no? Tú estás pensando lo que vas a decir. Piensa antes de decir algo, te dicen, ¿no? Piensa primero y luego lo dices. Es decir, formula tu idea, formúlala bien para que no se entienda de manera equivocada, de manera errónea. Piensa y luego hablas. A eso hace uso la dicotomía dentro de lo que es el lenguaje. ¿Sí? Estas son las características del lenguaje. Ahora bien, el lenguaje emplea funciones. La primera función es la función representativa del lenguaje. Esa función representativa o función referencial es aquella donde nosotros, los hablantes, básicamente, solamente expresamos nuestros pensamientos. Solo expresamos aquella idea que tenemos en mente y que la queremos compartir con alguien.
solamente es una idea. Obviamente empleando palabras apropiadas. Es decir, ¿a qué se denominan palabras apropiadas? A aquellos términos que todos pueden entender, que son muy fáciles de comprender por todos. Por ejemplo, estuvimos mucho tiempo fuera del país. O iré a la fiesta con mis primos. Lo único que estoy haciendo dentro de ambas oraciones es expresar ¿qué cosa? Expresar una idea. Eso es lo que hace la función representativa. Solamente expresamos nosotros ideas. ¿Sí? Nada más. Es lo único que vamos a representar nosotros, a expresar una idea que pueda ser entendida, una idea que pueda ser comprendida y con ello, pues, crear, ¿no? Lo que es, viene a ser una comunicación. Esa es la función representativa. Pero también tenemos la función expresiva o emotiva. En el caso de la función expresiva o emotiva, lo que vamos a dar a conocer ahora son sentimientos, emociones a través del mensaje. Aquí se relaciona con el emisor, porque básicamente tú que eres el emisor, ¿no? El que está formulando el mensaje, vas a expresar tus sentimientos. Por ejemplo, me siento muy feliz de haberte conocido, ¿no? Por ejemplo, tú sales con alguien o has conocido a alguien nuevo o te estás reencontrando con amigos después de mucho tiempo, quedan en salir, salen y dicen, no, uy, me siento muy feliz de haberte conocido, ¿no? Ahora sí conocerte tal cual eres. O van de viaje, ¿no? Quedas con tu familia en irte de viaje y ven, pues, ¿no? Así como ves en la imagen allí un bello paisaje. Dices, uy, qué bello paisaje, gritas. Ahí estás expresando una emoción dentro de este mensaje. A ver, yo te pido a ti, con estos dos primeros, con cualquiera de ellos dos, ¿qué ejemplo podrías dar a conocer? Con cualquiera de ellos dos. Con cualquiera, ¿eh? Con cualquiera de ellos dos. Me siento muy deprimida porque reprobé un examen. Ok. Estás expresando un sentimiento allí, ¿no? Ayer vi una película. Correcto, una función representativa. Genial. Ayer mi papá me acompañó al doctor. Igual, una función representativa. Muy bien. ¿Qué otro ejemplito pueden dar a conocer? Dice, trabajaré en el hospital de noche. Ok. Me encanta este perrito tierno. Claro, correcto. Me encanta esta ciudad. Me alegra volver a reunirnos. Ujú. Me encanta dormir. Claro, estás expresando qué cosa, un sentimiento, ¿no? Algo que te causa placer, ¿no? Una sensación de gozo, ¿no? El dormir, por ejemplo. Cuidamos, cuidamos del cachorro toda la noche, me fui de paseo con mis padres. Fue muy bonito compartir momentos contigo. Ayer escuché el Faraón Love Shady. Fui a una fiesta muy divertida. Me gustan mucho los gatos, me encanta esta carrera. Se veía hermosa tras la luz de la luna. Qué lindo bebé, qué hermoso soy. Qué hermosa, perdón, qué hermosa soy. Me siento fatal después de quedarme dormida. Me encantan los videojuegos, me encanta leer. Correcto. Ayer fuimos al cine. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las dos primeras funciones, la función representativa y lo que viene a ser la función expresiva o emotiva, ¿no? Estás expresando un sentimiento, una emoción dentro de ella. Luego tenemos la función apelativo-conativa. La función apelativo-conativa es aquella donde el hablante, al expresar el mensaje, quiere llamar la atención. Pero esta llamada de atención lo va a hacer a través de órdenes, de mandatos, de súplicas, de sugerencias. Y obviamente, al que quiere llamar la atención es el receptor. Por eso se relaciona con él. Se relaciona con el receptor, porque de él está intentando llamar la atención. Recuerda que el receptor es el que recibe el mensaje. Por eso es una función apelativa, ¿sí? Por ejemplo, señores, necesito sus informes ahora mismo. O alumnos, presten atención, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estabas en el colegio y te decían, ¿no? Hey, a ver, los de al fondo, hey, alumnos, presten atención. Estaban llamando tu atención, ¿no?
A través de una orden, a través de un mandato. Esa es una función apelativa o conativa. En cambio, la función fática es aquella donde intenta llamar la atención, en ese caso del oyente, ¿no? Del receptor, pero para que la comunicación continúe. Es decir, para que aquí la información se siga dando. Si hay una pausa, es decir, si la comunicación queda en pausa y está, queda ahí y nadie más conversa, la función fática ya dejó de darse. Lo que quiere hacer la función fática es que la comunicación continúe. Yo te digo algo, tú me respondes y eso empieza a hacer que la función fática se dé. Ahora, se relaciona con el canal porque justamente lo que queremos hacer nosotros es que el mensaje que tenemos llegue a la otra persona y haya una respuesta directa. Entonces el canal sí va a estar funcionando constantemente. Recuerda que el canal es el medio por el cual se transmite un mensaje, ¿no? Por ejemplo, si estamos cara a cara tú y yo, el canal va a ser el aire, ¿no? Que va a llevar mi mensaje hacia ti. Si estás leyendo un libro, ¿no? Vienen a ser las hojas de este, donde está escrito, ¿no? El mensaje que quiere dar a conocer el autor. Entonces, por eso se relaciona con el canal. Por ejemplo, dime qué hiciste, dime cómo hiciste ese postre. Mira, es una función, es una pregunta indirecta, ¿no? Dime cómo, ahí está la pregunta, dime cómo hiciste ese postre. Ah, tú respondes, ah, mira, es que vi una receta en Facebook, ¿no? Y le echaban harina, y le echaban huevo, y le echaban no sé qué cosa. Ah, bueno. Estás continuando la información, ¿sí? Tú continúas la información. O cuando le preguntas, ¿no? ¿Vas a postular a San Marcos, verdad? Ah, sí, voy a postular, pero este año todavía no creo que lo haré el otro año. Estoy pensando qué carrera. Ah, sí, yo también voy a postular, ¿no? Entonces, esa es la característica de esta función fática, que te permite que la comunicación continúe y se siga dando. Profesor, algunos tosen para llamar la atención o para dar a entender que estás ahí. ¿Eso también es apelativa? No, lo que quiere es, aquí la llamada de atención se da con órdenes, con mandatos. Es decir, a través de expresiones. Por ejemplo, siéntate, están llamando tu atención. Y tú te sientas, ¿no? Por el miedo. Te dicen, eh, por ejemplo, por favor, compórtate. Entonces lo están haciendo a través de una súplica. De esa manera llaman tu atención, ¿sí? De esa manera llaman tu atención. Pero el hacer un sonido no tiene esta característica principal. Intentas llamar la atención, sí, pero no estás haciendo uso de estos medios, ¿no? Órdenes, sugerencias, súplicas, ¿no? Solamente lo haces a través de un sonido. Entonces, esas son las otras dos funciones que también presenta el lenguaje, ¿sí? La función apelativa y la función conativa. A ver, con estos otros dos, ¿qué otros ejemplos puedes dar a conocer? A ver, con ellos dos, ¿qué ejemplo podrías dar a conocer? ¿Me estás escuchando? Claro. Y la otra persona dice, sí, sí, aquí estoy, sí, te sigo escuchando. Correcto. Ujú. Si hay una respuesta, pues la función fática se está dando. No duermas en clase, te dicen. Ujú. Juan, ponte a hacer las tareas. Correcto. Damas y caballeros, en este lugar no se permite fumar. Ujú. Correcto, bien. O no fumar. Escucha lo que te dicen. Pasa la pelota. Ah, cuando estás jugando, correcto. Ujú. Cuéntame cómo te fue en las vacaciones. Ah, mira, a mí me fue muy bien, ¿no? Estuvieron bien chéveres, estuvieron bien aburridas, claro. Muy bien, estás haciendo que la comunicación continúe. ¿Te gusta mi amiga, cierto? Me darías tu número? ¿Me puedes decir dónde conseguiste esa polera? Haz tu tarea rápido, ¿no? Correcto. Arturo, dime cómo es que resuelves los problemas de álgebra tan rápido. Excelente, ¿no? Y él te va a decir, ah, es que yo tengo un truco, tengo una fórmula, ¿no? Para hacerlo. Si quieres, se la comparto. Y así van desarrollando, pues, esta conversación. ¿Me puedes explicar la tarea? ¿Eres o no eres? Necesito que me den sus tareas ya mismo, correcto. ¿Estás practicando? ¡Hey, vamos a jugar! Ujú. ¿Qué hiciste por la noche? Por ejemplo, imaginemos que estás chateando con alguien, ¿sí? Imagina que estás chateando con alguien y la persona te deja en visto. Quien sea, te deja en visto. ¿La función fática se está cumpliendo allí? ¿Se está dando la función fática? ¿Se dará la función fática si te dejan en visto?
Claro, la función fática no se da. Ajá. La función fática no se está dando, ¿por qué? Porque no hay una respuesta, no hay una conversación que continúe, que se siga dando. Bueno, es muy cierto. Sí. Amor, anda a cocinar. La coma después de amor y cocinar con C, ¿no? Aparte que duele, no hagan eso. Bueno. Ok, entonces, dice, se relacionaría también con un letrero, solo observar algo que no, pero no comunicar. Claro, ahí la función fática no se está dando. Ahora, si tú le das una orden a través de un letrero, también se puede dar. Por ejemplo, cuando llegas a un grifo y salen los cartelitos que dicen no fumar, te están dando un mensaje a través de una orden. También, en el caso del apelativo conativa, sí se da a través de un letrero, por ejemplo. En el caso de la fática, si tú lees una ficha y tú solo respondes, si es que no hay nadie haya, ha cumplido su misión, ¿no? La función de una ficha es justamente llamar tu atención y hacer que te intereses, ¿no? En este caso, si tú indirectamente respondes, estés con alguien, estés solo y compartes la información, pues también lo podríamos tomar en cuenta. ¿A qué país has viajado? ¿Cómo resolviste la tarea de trigonometría? Estaba difícil, ¿verdad? Ujú. En el caso de las otras dos funciones, tenemos una función poética. La función poética, ¿te gustaría ingresar a San Marcos de forma fácil? La función poética expresa lo siguiente, te dice que el lenguaje es empleado con una finalidad estética. Y obviamente aquí se relaciona con el mensaje. ¿Por qué con el mensaje, profesor? Porque es lo que tú quieres dar a entender. Recuerda que lo más importante en una función poética es cómo expresas el mensaje. Por eso se relaciona directamente con él. Por ejemplo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Por ejemplo, que es una frase, ¿no? Es un dicho. O me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, ¿no? Por ejemplo, imagínate la primera parte que estás leyendo, que tienes allí. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué entiendes tú con la expresión me gusta cuando callas porque estás como ausente? ¿Qué entiendes tú por esa parte? ¿Qué le está diciendo indirectamente? Que le gustan las calladitas. Ok, claro, ¿no? Que esté en silencio. Claro, no le incomoda su compañía, pero preferible para él no es que esté en silencio, ¿no? Claro, y se lo está diciendo de una manera poética. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y mi voz no te oye desde lejos y mi voz no te toca. Se lo está diciendo, quédate ahí en silencio. Yo tampoco te voy a decir nada. Solamente quiero compañía, por así decirlo, ¿no? Solamente quiero que estés ahí, saber que no estoy solo, pero no hables. Yo tampoco lo voy a hacer. Eso lo está diciendo en otras palabras. Entonces, mira cómo te expresa la función poética. No le diciendo cállate y déjalo ahí, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y mi voz desde lejos, ¿no? Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Entonces, esa es una función poética, ¿sí? Esa es una función poética. Fácil que sí, puede que sí. En cambio, la función metalingüística es aquella que solamente se basa en hablar acerca del lenguaje. ¿Sí? Solamente habla acerca del lenguaje y se relaciona con el código. Recuerda que el código tiene que ver con el idioma. ¿Sí? El código tiene que ver con el idioma que hablamos nosotros. Entonces, la función metalingüística está relacionado con ello. ¿Por qué? Porque si ambos tenemos el mismo idioma, nos vamos a poder entender. Por eso te dice que habla acerca del lenguaje. Ahora, ¿cuáles son o cuáles serían? Ejemplos. Mira, el participio es el único verboide que tiene género y número. O el artículo cumple la función de modificador directo. Entonces, ahí estoy hablando acerca del mismo lenguaje. Estoy hablando de elementos que vamos a desarrollar nosotros dentro del lenguaje. Ya sea el artículo, ya sea el verbo, ya sea el participio, ya sea el objeto directo, el objeto indirecto, cualquiera de ellos. Entonces ahí tenemos esta función, ¿sí? La función metalingüística que habla solamente sobre el mismo lenguaje. A ver, con ellos dos, ¿qué otro ejemplo podrías dar a conocer? Con cualquiera de ellos dos, ¿qué otro ejemplo podrías dar a conocer?
¿No entendiste bien la función metalingüística? A ver, te la explico. Lo que quiere presentar de la función metalingüística es que tú des información. Recuerda que tú solamente des información acerca del mismo lenguaje. Es decir, puedes hablar acerca de lo que es eh, el artículo, puedes hablar acerca de lo que es un adjetivo, puedes hablar acerca de lo que es un verbo, pero hablas solamente de elementos que estén relacionados al lenguaje en sí. Esa es la característica de la función metalingüística, que hablas acerca de todo aquello que se relacione solamente con el lenguaje, elementos que estén dentro del lenguaje, artículos, sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, ¿no? Sujeto, predicado, con cualquiera de ellos. Esa es la característica de la función metalingüística. Tú hablas solamente de ellos. En cambio, en la función poética, el mensaje que tú quieres dar a conocer no es un mensaje simple, sino que es un mensaje en el cual empleas palabras que van a expresar una finalidad estética. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Eh, no sé, le puedes decir, tienes una, tienes unas bellas perlas entre los labios. Ah, estoy hablando de tus dientes, que me gustan tus dientes, estoy diciendo. Entonces, al decir perlas y cambiarlo por dientes, ¿no? Haciendo uso de esa metáfora, me permite cambiar el sentido del mensaje. Estoy dando una finalidad estética. Esa es la característica de la función poética. La primera palabra después de un punto se escribe con mayúscula. Ajá, correcto. No rompas el silencio si no espera para mejorarlo. Me gustan las perlas de tu rostro. Brillaba la luna en tus ojos. Entre ser y no ser, yo soy. Si nacemos para morir, entonces nacer es el acto más suicida. ¿Mm? El sujeto y el predicado son parte de la oración, correcto. Generalmente una oración se compone de un sujeto y un predicado. Bello se escribe con B. El verbo comprar es transitivo, muy bien. Eres hermosa como una rosa. Somos dos piezas que encajan perfecto. Las conjunciones en los verbos del español confunden mucho a los extranjeros interesados en aprender. Es que eh, lo que sucede es que el español tiene muchas características, es decir, en el caso del español, los elementos que se emplean sí hacen que se confundan, ¿no? Por ejemplo, cómo pueden utilizar un pronombre para no confundirlo con un determinante, ¿no? Un determinante demostrativo, por ejemplo, o un posesivo. Entonces, igual en las conjunciones, ¿no? En los conectores, cómo se utiliza ese conector, por qué empleo este, por qué no empleo otro, por qué no utilizo un conector general, ¿no? Por ejemplo, el because, que es porque, ¿no? Y solamente emplean el porque siempre. Nosotros tenemos el ya que, el puesto que, ¿no? Entre otros. Entonces, sí, es muy complicado. Pero sí es una función metalingüística. El sinónimo es aquel que tiene el mismo significado que otra u otras expresiones. A caballo regalado no se le ven los dientes. La función representativa se relaciona con algo. La función representativa con el referente. Por eso se llama representativa o referencial. Con el referente. Tu sonrisa, encontré la felicidad, bien vestido, bien recibido. Las oraciones sarcásticas con tono poético vienen a ser una función. Sí, todo depende de cómo cambies el mensaje. Es decir, si tu mensaje no se entiende de manera fácil, sencilla, sino que le das una connotación mucho más estética, es decir, utilizas términos que no son muy empleados, metáforas, entonces eso hace que tu mensaje tenga pues una carga mucho más literaria, ¿no? Entonces, sí, puedes utilizarlo dentro de una función poética. Camarón que se duerme se lo llega a corriente, quien madruga Dios lo ayuda. La H es un grafema sin fonema en español. Sus caballeros son de oro peinados, sus cabellos, perdón, son de oro peinados con un peine de plata fina. Si el río suena es porque piedras trae. Cada oración tiene dos partes, el sujeto y el predicado. Vino se escribe con la letra V y no con B. No hay mal que por bien no venga. Correcto. Entonces, estas son las funciones del lenguaje. ¿Sí? Estas son las funciones del lenguaje. Hasta aquí con estas funciones. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las funciones del lenguaje? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta aquí con las funciones del lenguaje? Hoy veo un pulgar arriba, que está bien, me dicen. ¿Sí? Ok, aplausitos, todo claro.
El sarcasmo y la ironía pueden tener una función poética dependiendo cómo lo expreses. Recuerda, todo depende de cómo tú des el mensaje. Si es un mensaje simple, utilizando el sarcasmo, lo podemos emplear dentro de una función representativa. Pero si tu sarcasmo emplea términos mucho más difíciles de comprender, ¿no? Por ejemplo, en el cual tú tengas que pensar, que inferir la idea, sí lo podemos relacionar a una función poética. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, genial. Entonces, por ahí he visto algunos pulgarcitos, algunos aplausos. Bien, vale, vamos. A ver, continuamos. Entonces ya tenemos la función del lenguaje que se encuentra o es el elemento principal dentro de lo que es la teoría lingüística. Ahora, te mencionaba yo al inicio que el lenguaje emplea una dicotomía, ¿no? Justamente para poder dar a conocer el mensaje, para poder comunicar una expresión. Dentro de la dicotomía empleaba dos elementos, ¿sí? Dos elementos. El primer elemento es la lengua. ¿Qué se dice con respecto a la lengua? Mira, la lengua es un sistema de signos convencionales utilizados para comunicarse. Profesor, ¿qué quiere decir ello? Se denomina sistema de signos convencionales a las letras, a las a los signos que nos pueden permitir a nosotros poder formar un mensaje internamente, es decir, en tu mente. Todo aquello que nosotros tenemos en la mente, que conocemos, que son signos de exclamación, signos de puntuación, las letras, ¿no? Consonantes o vocales, y que todo ello nos permita conocer o formar un mensaje, perdón, se denomina un signos convencionales. Ahora, ¿cuál es la característica principal de la lengua? Uno, que la lengua es social. Obviamente, las sociedades, sí, forman una lengua. Sí, la lengua solo se forma en tu mente. Sí, la lengua se forma en tu mente. Por eso se dice que es psíquica, porque está formada en tu mente. Nadie la ve, por eso es psíquica. Todo lo psíquico tiene que ver con lo mental. Ahí encontramos la lengua. Y por eso se dice que es abstracta, ¿sí? Porque nadie la puede ver. Ahora, es una variable sistema de signos, pero como te decía, ¿no? Emplea diversos elementos, signos de puntuación, signos de interrogación, letras, ¿no? De manera general para formar un mensaje. Entonces, por eso emplea todos ellos para poder formar esto que quieres comunicar, ¿no? Y te dice que evoluciona porque, como te decía también al inicio, ¿no? El lenguaje tiene la característica de ir teniendo una productividad. Justamente aquí se da la evolución. Recuerda que las palabras cambian para adecuarse a una nueva era, para darte a conocer un nuevo mensaje. Entonces, por eso también se dice que la lengua evoluciona. Recuerda que todo está en tu mente. Todo lo que tú quieres decir se está formando en tu mente. Sí, allí se forma, en tu mente. Esta lengua, ¿sí? Esta lengua presenta tres niveles. Porque esos tres niveles que vamos a presentarte justamente es de acuerdo a cómo tú vas a dar a conocer un mensaje. Por eso se presentan esos tres niveles dentro de la lengua. ¿Cómo tú vas a dar a conocer un mensaje? Por ejemplo, está el nivel superestándar, que es el nivel más elevado. Es aquí donde tú dominas el idioma al revés y al derecho. Tú sabes todo lo que está relacionado con las palabras. Tú conoces un montón de sinónimos, tú haces uso de las metáforas, puedes inferir el mensaje de una manera mucho más general, no te quedas en una base, sino que vas más allá. Hay muchas personas que tienen ese dominio del idioma. Hay muchas personas que están dentro de este lenguaje superestándar, que conocen muchísimo. Por ejemplo, nosotros teníamos a un personaje, pues, característico que conocía mucho el lenguaje, sabía cómo emplear ello, sabía cómo expresar ideas, cómo expresar alguna palabra y darle, ¿no? Dentro de una oración, por ejemplo, ¿no? Darle el sentido que nosotros podamos comprender, ¿no? Nos expresaba. Por ejemplo, en este caso, se hace referencia a Marco Aurelio de Negri, por ejemplo, que él tenía un gran dominio de lo que es el idioma. Claro, conocía muchísimo, sabía a qué hacía referencia una palabra, cómo se debía emplear, cómo se empleaba anteriormente. Entonces, él sí conocía muchísimo de ese lenguaje superestándar, ¿sí? Él sí lo conocía, él sí lo expresaba. Luego tenemos lo que es el lenguaje estándar. El lenguaje estándar básicamente se relaciona con el nivel culto, ¿sí? Escucha, el nivel estándar se relaciona básicamente con lo que es el nivel culto, que es el uso del lenguaje técnico que nosotros empleamos, Por ejemplo, tú cuando estés en la universidad vas a hacer uso de ese lenguaje estándar, o incluso desde ahora ya lo puedes ir haciendo, ¿sí? Tú desde ahora vas haciendo uso del lenguaje estándar. Siempre y cuando en tus oraciones, siempre y cuando en lo que tú quieras dar a conocer no emplees jergas, no emplees palabras que no se entiendan, ¿no? Empleas un lenguaje sencillo, claro que sí, pero ese se puede comprender. Ahora,
Este nivel coloquial, que justamente hace referencia a un lenguaje sencillo, lo podemos encontrar aquí, pero también lo podemos encontrar en el tercer nivel, que es en el nivel super estándar. Porque a veces cuando se emplea un nivel coloquial, ¿no? Y el lenguaje es muy, muy sencillo, no te permite inferir alguna idea, porque ya está expresada, ya está dada. Entonces, ¿no? Ese nivel coloquial también lo podemos encontrar aquí. Entonces, tú normalmente, o lo que normalmente la universidad se centra es en el nivel culto. Ahí se concentra la universidad, en el nivel culto. Ajá, el nivel culto es un nivel formal. Y el nivel subestándar es aquello donde tú expresas que no tienes ni educación ni cultura cuando te expresas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica? Ahora te los explico. Por ejemplo, aquí está el nivel popular. El nivel popular es aquello donde tú te expresas con otra persona empleando acortamientos, utilizando palabras que no existen, o le das a un término significados que no le corresponden. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Uy, tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuáles son estas cosas? Tareas, obligaciones, deberes. ¿Qué son estas cosas? Uy, me gustan muchas cosas de ti. ¿Cuáles son estas cosas? Tu carácter, ¿no? Tu aspecto físico, tu forma de vestir, tu forma, ¿qué, cuáles son esas cosas? ¿No? Entonces, a eso denominamos un nivel popular. Cuando expresamos palabras a las cuales eh, no tienen un significado completo, ¿sí? O hacemos acortamientos. Y dentro de ella también encontramos, dentro de ese nivel subestándar, está el nivel vulgar, donde empleas jergas, ¿sí? Donde empleas jergas constantemente. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el nivel superestándar tienes un alto nivel. En el nivel estándar es un nivel culto, en el cual tú vas a emplear, ¿sí? Eh, palabras adecuadas, expresiones apropiadas, que incluso permitan que la otra persona, en este caso el receptor, pueda inferir lo que tú quieres decir. Haces que la otra persona piense también con el mensaje que le estás dando. ¿No? Y eso ayuda a que la comunicación se siga dando, se siga fluyendo. Y no te respondan, por ejemplo, con monosílabos, ¿no? Sí, no, ah, ok, listo, ya está. No, eso ayuda a que tú te comuniques constantemente. Entonces, tienes que estar tú dentro de ese nivel estándar, ¿sí? Tienes que entrar dentro de ese nivel estándar. En cambio, en el subestándar, totalmente está fallado lo que es el lenguaje, ¿no? Empleamos términos que son incorrectos. Entonces, esa es la característica principal. Dice, cómo hablan los superestándar? Bueno, aquí hacen uso, por ejemplo, de metáforas, es decir, aquellas expresiones que normalmente te hacen que tú tengas que pensar en varias características o en varios sinónimos, por ejemplo, ¿no? Emplean mucho este uso de sinónimos, emplean mucho lo que son palabras con conceptos, ¿no? Mucho más, eh, en algunos casos, difíciles de entender, ¿no? Eso es lo que hace un nivel super estándar. Como habla, dice, profe, super estándar podría ser los escritores famosos así, y estándar como los profesionales, etcétera, que manejan el lenguaje, pero un poco menos. Sí, básicamente en el nivel super estándar encontramos, por ejemplo, lingüistas que conocen muchísimo del lenguaje, escritores, incluso hasta políticos. Hay muchos políticos que dominan muy bien el lenguaje, lo dominan muy bien, son muy buenos dominando el lenguaje, saben muchísimas palabras. Por ejemplo, uno de estos políticos, ¿no? Era Alan García, que también teníamos nosotros, dominaba mucho el lenguaje. Claro, era muy hábil. Por eso con palabras conquistaba, ¿no? Varios sectores. Incluso fue presidente varias veces. Entonces, él sí se encontraba en ese nivel super estándar, por ejemplo. Y en el nivel estándar, claro, están profesionales, porque aquí hacen uso, por ejemplo, de lenguaje técnico, los famosos tecnicismos, son los que tú vas a emplear cuando estés en una profesión. Por ejemplo, van a haber palabras que solamente en tu profesión la utilicen, que los de otras profesiones no van a comprender. Entonces, tenemos, por ejemplo, estas jergas profesionales, ¿no? Que se encuentran dentro de ello. Sí, nosotros estamos en el estándar, es lo ideal. Lo ideal sería que nosotros estemos en el estándar, pero básicamente hay muchos que están entre el estándar y el subestándar, ¿no? Poetas, claro, escritores también. Sí, hay muchos escritores que tienen un buen dominio. Por ejemplo, Vargas Llosa conoce muchísimo del lenguaje, ¿no? Sí. Por ejemplo, Vallejo, en sus poemas, que para algunos parecían muy simples, tenía una gran connotación metafórica, ¿sí? Entonces, tenemos un alto nivel. Por ejemplo, yo te pregunto,
Imaginemos que, no sé, pues, estás en el nivel popular, que es cuando empleas palabras con expresiones que no son las adecuadas, o le das algunas palabras significados que no le corresponde. Ese es el nivel popular. O utilizas acortamientos, es un nivel popular. Te puedes expresar con alguien, puedes comunicar, pero a veces tu mensaje no es entendido por todos. O utilizas palabras que no son adecuadas, que no están acorde al mensaje. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, pues estás en tu clase, en la universidad. Imagina que vas a la universidad, ¿no? Y hay alguien que ha ingresado junto contigo. Y esta persona va y le dice, ¿no? Por ejemplo, profe, me falta un puntito P, ¿no? Escucha, profe, me falta un puntito P para probar. No sea malito P, no se chore. Yo te pregunto, ¿en qué nivel se encuentra? El XD en el subestándar. ¿En qué nivel se encuentra? ¿En el nivel superestándar? Al utilizar el P, el no se achore P. Claro, estás en un nivel subestándar totalmente. Yo te pregunto, imagina tú que escuchas, no, a este personaje. ¿Qué crees que haría el docente? ¿Le regala el punto que le falta? Le dice, ah, mira, tú que dominas muy bien el lenguaje, te voy a dar tu puntito. ¿Qué haría esta persona? ¿Qué haría este docente frente a este alumno, por ejemplo? ¿O cuál sería, por ejemplo, imagina tú que estás en el, ¿no? ¿Qué harías? Le quita otro punto. Lo voto, dice. Faraón estaría en el superestándar. No, en el... varía, varía. Hay a veces que emplea tecnicismos, pero normalmente no. Normalmente no, no lo hace. Agarro su celular para que no la... Le pongo cero de frente, dice. Reprobado y que se vaya a repasar lenguaje. Claro, siempre hay que apoyar al alumno. Correcto. Entonces, estos son los tres niveles que tú tienes que conocer con respecto a lo que es la lengua. Sí, la lengua maneja esos tres niveles. El nivel estándar, el nivel superestándar y el nivel subestándar. Porque recuerda, ¿por qué estos niveles los encontramos en la lengua? Porque todo se forma en tu mente. Allí tú creas el mensaje. Entonces, mientras más conocimiento tengas, mejor mensaje vas a pensar y luego vas a expresar. Mientras estés en un nivel intermedio, igual, ¿no? En el nivel estándar, vas a crear mensajes internamente, ¿no? Mentalmente, que permitan que las personas que hablan contigo pues puedan comprender ello y puedan seguir la comunicación. Y en el nivel subestándar, como ya sabes, pues esto no se da de manera completa, ¿no? Por ejemplo, tú a los pirañitas no los puedes entender, porque a veces hay jergas o palabras que emplean que tú dices, "¿Mm? ¿A qué se refiere? No entiendo." Claro. Hay personas que pueden tener combinación de dos o tres niveles. Por ejemplo, eso sí ha pasado. Un caso simple, cuando tú estás con tus amigos, por ejemplo, cuando estás con tus amigos, estás con tu familia y estás, por ejemplo, en un colegio o en una academia con un docente, ¿te das cuenta que te comunicas de tres formas diferentes? Cuando estás con tus amigos, es totalmente diferente la forma en cómo te comunicas y las palabras que usas que cuando estás con tu familia. Y pasa lo mismo que cuando estás en un colegio, en una academia o con un docente conversando. Es totalmente el mensaje o la forma como tú te expresas. Entonces, por eso te digo, hay una combinación, claro. Lo normal, lo normal es que nosotros estamos en el nivel estándar, pero a veces sucede que cambias, ¿no? Tu nivel de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al entorno en el cual estás. Porque dices, uy, no, no voy a hablar con esas palabras, mis amigos se van a burlar. No, no, tengo que adecuarme a cómo ellos hablan, ¿no? Si no se van a burlar, ¿no? Si yo utilizo palabras muy rebuscadas, nunca me van a entender y se van a estar burlando de mí, ¿no? Mejor me adecuo a cómo ellos se expresan. Igual sucede en tu casa, igual sucede, ¿no? En un colegio, en una academia. Sucede exactamente lo mismo. Tienes estas variaciones. Pero lo ideal es que tú siempre manejes el nivel estándar. Es lo que siempre se te va a pedir, que tú manejes el nivel estándar. Ahora, nosotros, dentro de estos niveles, vamos a encontrar posteriormente lo que viene a ser
El idioma. ¿Qué es el idioma? El idioma es una lengua oficial de un país. Recuerda, el idioma es la lengua oficial de un país. En el caso de nosotros es el castellano y el quechua. ¿Sí? El castellano porque hay una gran cantidad de hablantes y el quechua pues que a diferencia de la aymara tiene mayor cantidad de hablantes. Por eso tomamos solamente a ellos dos, al castellano y al quechua. ¿Sí? Y el castellano con mayor predominancia, como te mencionaba. Ese es el idioma. ¿Sí? Ese es el idioma. Por ejemplo, está el inglés, está el italiano, el portugués, ¿no? El francés, ¿no? Que son idiomas justamente que expresan o te permiten, eh, en este caso, que toda la comunidad, que todo el territorio, pues pueda comunicarse con ellos. En el caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, todos a nivel nacional hablamos castellano, pero hay sectores donde se habla quechua, pero conocen el castellano, es decir, no lo han dejado de lado. Entonces, por eso se denomina que es una lengua oficial. Donde hay mayor hablantes, ese forma parte de un idioma, o a ese se le denomina idioma. Por eso hay idioma castellano y el idioma quechua en el caso de nosotros, ¿sí? Que son estas dos lenguas oficiales. Y te mencionaba dentro de la dicotomía de lo que viene a ser el lenguaje, ya hablamos del habla, perdón, de la lengua, y ahora te voy a hablar del habla. El habla tiene que ver con el uso individual. Por ejemplo, te mencionaba, ¿no? De lo que tú has pensado, los tres niveles. Sí, eso es cierto, Jairo. Te mencionaba, ¿no? Que en este caso el habla es el uso individual de cada hablante. Por ejemplo, una persona que está en el nivel subestándar no piensa igual que una persona que está en el nivel subestándar. Por eso, cada individuo piensa y habla diferente. Por eso se dice uso individual que hace cada hablante con su lengua. Por eso sus características es individual. Por ejemplo, tú hablas totalmente diferente como habla tu papá, como habla tu mamá, tu enamorado, tu enamorada, tu mejor amigo, ¿no? El pirañita de la cuadra. Tú hablas totalmente diferente. Cada uno tiene una forma de hablar diferente, porque nos encontramos en niveles diferentes. O incluso así estemos en el mismo nivel, la forma de expresar una idea es diferente unas con otras. Por eso es individual. Tú te expresas de forma diferente que alguien que se encuentre a tu alrededor. Ahora, ¿por qué se dice que es físico-psíquica? Porque lo que tú has pensado, lo has expresado. Lo que tú piensas, lo dices. Por eso es físico-psíquica. Lo que tú piensas, lo estás dando a conocer. ¿Sí? Físico-psíquica. Sí, eso sí es cierto, Alexander. El formal es el británico y el informal es el norteamericano. Por eso te dicen, si tú quieres conversar con alguien o lo quieres utilizar el inglés para trabajo, para educación, ¿no? Se expresa o se dice, que lo ideal es que utilices el inglés británico. Si quieres conversar solo con tus amigos, ¿no? Con tus patas, estás ahí todo chévere, el americano. Es que el lenguaje en un español neutro se intentó expresar, es un intento que no se va a lograr, porque recuerda que las sociedades eh, tienen formas diferentes de expresarlas. Por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica no nos entendemos al 100%. Claro, todos hablamos castellano, pero no nos entendemos al 100%. Es muy complicado, la sociedad no permite esto. Incluso nosotros en el territorio que estamos, no todos hablamos el mismo castellano, porque no todos nos entendemos de manera general. Es muy complicado que se dé un español neutro o un castellano neutro, es muy, muy complicado. Ahora, otra de las características que te mencionaba es que es de acto momentáneo. ¿A qué se refiere de acto momentáneo? Que aquello que tú has pensado lo has dicho. Por eso, si tú en algún momento dices, no, uy, lo siento, lo dije sin pensarlo, o te lo han dicho, te están mintiendo. ¿Sí? Te acaban de mentir. O estás mintiendo a la persona a la cual estás diciendo. Porque recuerda que tú todo lo que dices lo has pensado previamente. ¿Sí? Todo lo que tú dices lo has pensado. Entonces, todo lo que tú has pensado que está en tu mente, lo acabas de expresar. Psicofísica. Psico es en tu mente y física cuando ya lo dices. Lo piensas y lo dices. Físico, psíquica. ¿Sí?
Físico es cuando tú ya hablas y psíquico es cuando está en tu mente. Entonces, el psicofísica lo piensas, el psíquico es en tu mente, lo piensas, y el físico cuando ya lo hablas, ¿sí? Cuando ya lo hablas. Por eso es físico-psíquica. Entonces, si te mencionaba, ¿no? Lo de acto momentáneo. Aquello que tú piensas lo vas a dar a conocer. Es que hay que ser bien sinceros, no somos inconscientes. Decimos porque en realidad lo hemos pensado. Y no, no es malo. Eso no es malo, porque estás pensando, porque aquello que has dicho lo has pensado y eres consciente de tus propios actos. No, el inconsciente no. Pueden ser para algunos actos, pero no para aquello que tú expresas, porque internamente sí lo estás pensando. Por ejemplo, hay cosas que tu cuerpo reacciona por sí solo. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te quiere golpear, tú reaccionas automáticamente de que quieres zafar de ese lugar. Claro, tu cuerpo lo hace inconscientemente. Pero cuando tú quieres decir algo, sí lo piensas por un breve instante. Claro, tú dices, no, inconscientemente yo no lo he hecho, o sea, no lo he hecho adrede, pero sí lo has pensado. Ahora, es concreta, obviamente, porque ya la puedes escuchar y la puedes incluso leer. Por eso se dice que es concreta, ¿no? Aquello que tú hablas, lo escuchas, y hay otras personas que incluso lo hacen a través de palabras, ¿no? Porque lo piensas y lo escribes. Ah, por eso también es concreta. Ya se uso del código, obviamente, porque vas a utilizar el idioma para comunicarte con alguien. Uso del código porque si tú no empleas el mismo idioma, no te puedes comunicar con la otra persona. Se te va a hacer muy complicado hablar con otra persona. Entonces, esas son las características del habla. Individual, psicofísica, porque es en tu mente y luego lo hablas, de acto momentáneo, aquello que tú piensas lo dices. Se expresa que es concreta porque ya la puedes escuchar o incluso la puedes leer, y hace uso del código, es decir, del idioma, para que te puedas comunicar con otra persona que tenga el mismo código que tú, el mismo lenguaje que tú, la misma lengua. ¿Sí? Esas son las características del habla. Entonces aquí ya hemos trabajado la dicotomía que está relacionada a lo que es el lenguaje, ¿sí? Tanto la lengua como el habla. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta acá todo bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sí? Profe, parece que es mucho. No, no es mucho, solamente que tienes que saber relacionar una con otra. Son características simples, ¿no? Así que no es que sea mucho, ¿sí? Ahora, ten en cuenta algo que también es importante. La teoría lingüística no solamente se basa en hablar acerca del lenguaje y su dicotomía que tiene que ver con la lengua y el habla, ¿no? Y el idioma básicamente que lo encontramos en ella, sino que la teoría lingüística también está relacionada a aquellas variantes, a la famosa variación lingüística. ¿Qué es la variación lingüística? Por ejemplo, dentro de la variación lingüística tomamos en cuenta el famoso dialecto. ¿Qué es el dialecto? ¿Qué entendemos por el dialecto? El dialecto tiene que ver con una variable, escucha, una variable regional y social. Ese es el dialecto, es una variable regional y social. No solamente se da un determinado, en el caso de nosotros, ¿no? En determinadas regiones, sino también con las sociedades que encontramos dentro de estas. ¿Sí? Es una variable regional y social de una lengua que se habla en un determinado territorio. Por ejemplo, en el caso nacional, si tú te has percatado en algún momento, te has dado cuenta que internamente, ¿no? En las tres regiones que tenemos nosotros, costa, sierra y sierra o Andes, ¿no? Y selva, nos expresamos de maneras diferentes. Por ejemplo, ¿no? Se expresa que dicen, ¿no? En el castellano de Lima te dicen, ¿no? Uy, no, me duele la espalda. Ah, eso me duele la espalda, dices. He tenido un accidente, me duele la espalda. Pero si es parte, por ejemplo, andina, te dicen, ¿no? Hay, no, no todos, pero algunos, y esto sí se tiene registro, ¿no? Que dicen, ¿no? De mi espalda, dolor sintiendo estoy, pues. De mi espalda, dolor sintiendo estoy, pues. O en la selva, ¿no? Que te dicen, me duele de mi pecho o atrás. Entonces te das cuenta que el mismo mensaje se expresa de manera diferente. Se está expresando de manera diferente. Son dialectos internos. Internamente
de acuerdo a las regiones, estamos empleando el mismo mensaje, pero de manera diferente. ¿Sí? Eso es un dialecto. A eso denominamos dialecto nosotros. Por ejemplo, no sé si te has percatado de ello, ¿no? ¿no? Se dice que las personas que hablan en el norte hablan cantando, los que hablan en la selva hablan muy rápido, y los que son de la parte andina hablan muy pausado, mucho más lento. No sé si te has percatado de ello, si es que en algún momento has viajado y has podido corroborar esto, ¿no? Pero sí, es muy marcado ello. Sí, claro. Son expresiones muy marcadas. Si tienes familia en el norte, por ejemplo, yo tengo familia en Tumbes y en Piura. Y no es que todos, pero sí se entiende o se escucha, ¿no? Totalmente diferente al que tú expresas, ¿no? O hay palabritas que ellos cambian. En vez nosotros decimos el sí, ellos dicen el di, por ejemplo, ¿no? Que también cambia. Entonces, son variables, ¿sí? De acuerdo a las regiones cambia, claro, el churre para niño. O el gua, ¿no? Utilizan el gua. Como dicen, ¿qué? ¿No? Tú dices, asu, ¿no? O dices, no, asu, ¿qué? Y dicen gua, por ejemplo, ¿no? Es una expresión. Claro, son expresiones. Todo eso se encuentra dentro de lo que es el dialecto, ¿sí? Todo ello lo encontramos dentro de lo que es el dialecto. Ahora, algo, Keiko, algo, ¿sí? Claro, en la selva el ñañito, ¿no? Ahora, existen dos tipos de dialectos, ¿sí? Existen dos tipos de dialectos. El dialecto estándar, que es el dialecto que emplea una comunicación correcta, ¿sí? Expresiones correctas, palabras correctas, ¿sí? Ese es el dialecto estándar. Cuando tú hablas de manera adecuada, eso es un dialecto estándar, ¿sí? No importa en qué región te encuentres, tú empleas las palabras adecuadas. A eso se denomina dialecto estándar. Claro, se da la variación, pero estás utilizando palabras correctas, palabras adecuadas. Pero así como hay un dialecto estándar, también está el dialecto subestándar. Y el dialecto subestándar nos expresa que aquí sí se cometen errores al momento de hablar. Por ejemplo, si yo te digo, Marcela, de mi tía su hija, trabaja en Lima. Marcela, de mi tía su hija, trabaja en Lima. Ya te diste cuenta que es un dialecto subestándar porque está mal la oración. ¿Cómo sería la forma correcta de expresar esa oración? Marcela, de mi tía su hija, trabaja en Lima. ¿Cómo sería la forma correcta? ¿Cuál crees tú que sería la forma correcta de expresar ello? Marcela, de mi tía su hija, trabaja en Lima. Ya, la hija de mi tía. Marcela, la hija de mi tía, trabaja en Lima. Ya. O mucho más fácil, ¿no? Marcela, mi prima, ujú, trabaja en Lima. O mi prima Marcela trabaja en Lima. ¿Te das cuenta que es mucho más fácil decir Marcela de mi tía su hija? Claro, estás utilizando de manera incorrecta el orden en la oración. El orden de mi tía su hija está mal. Entonces, a eso se denomina dialecto subestándar, que estamos empleando palabras dentro de una oración en un orden equivocado. ¿Sí? Puede ser Marcela, la hija de mi tía, trabaja en Lima, mi prima Marcela, ¿no? O solamente, en este caso, Marcela, coma, mi prima, coma, trabaja en Lima, ¿no? Entonces, eso es un dialecto subestándar. Y recuerda, el dialecto es la variable regional y social, ¿sí? Regional y social de una lengua que se habla en un determinado territorio. Esa es la característica principal de un dialecto. Otra variable, ¿sí? Otra variación es el sociolecto. El sociolecto ya tiene que ver con una sociedad.
¿Puede resumir el dialecto estándar? El dialecto estándar básicamente es que utiliza las palabras adecuadas para dar a conocer un mensaje. Eso es un dialecto estándar. Utilizar las palabras adecuadas, sin importar la región o sociedad, para dar a conocer un mensaje. En el caso del sociolecto, tiene que ver con el mensaje que se crea dentro de una sociedad. Es decir, que determinadas sociedades, determinadas comunidades van a emplear un lenguaje diferente. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero te decía, ¿no? Al inicio, cuando tú estás con tus amigos hablas de una manera que cuando estás con un docente hablas de una manera diferente. A eso se denomina sociolecto. Por ejemplo, tú le dices, no, mira, los dos niños, dice, ¿no? No vale, es injusto y chimbo que nos atrapen, que nos atrasen el intensivo. Pero así hablas con tu amigo, ¿no? Es como que, es molesto, ¿no? Pero mira cuando hablas con un docente y le dices, señor decano, nos parece una injusticia que el intensivo se posponga hasta septiembre. Mira cómo el mismo mensaje se expresa de manera diferente. Es porque en la comunidad con su amigo y la comunidad con un docente es totalmente diferente. Por eso se llama sociolectos. Lo damos de acuerdo a cada sociedad. De acuerdo a cada sociedad nos expresamos de manera diferente. Era lo que te decía, ¿no? Con tus amigos, con tu familia y en un colegio, tú te expresas de manera diferente. Es decir, tú perteneces a diversos sociolectos, a diversas comunidades. Es cuando tú dices, no, él es mi hermano. Él es mi amigo, dices. Genial. Él es mi hermano. Saben que no hay una relación consanguínea, pero entienden el mensaje. Tu comunidad entiende de que él es tu hermano. O hay otros que dicen, no, él es mi brother. Claro, no es tu hermano en sí, es tu amigo. Pero de acuerdo a cada comunidad, lo expresas de manera diferente. A eso se llama sociolecto. ¿Sí? Ese es el sociolecto. En el caso del idiolecto, el idiolecto es la forma particular de una persona, la forma particular de hablar de una persona. Por ejemplo, ¿no? Tú en vez de decir a alguien, te quiero amor, por ejemplo, no sé, pues le dices amor con la persona con la que estás, le dices, ¿no? Te quiero chimpandolfo. Claro, es una forma particular en la cual tú hablas. O la chica le dice, hola mi osito, ¿no? Su forma particular de ella de hablar contigo y tú le dices, ¿no? Te quiero mi peque, por ejemplo. Eso es un idiolecto. Claro, es la forma particular en cómo tú hablas. Sí, puedes hacer uso de apodos, puedes hacer uso de expresiones en las cuales tú, por ejemplo, no sé si pasa o lo empleas, pero hay personas que en vez de decir no, dicen ño, ño, por ejemplo, ya ese es su idiolecto. Es la forma en cómo esa persona habla. Claro, tú le dices no, pero ellos te dicen ño o chi, ¿no? Chiquelo te dicen, chiquelo todavía te dicen. No si quiero, sino chiquelo te dicen. Claro, eso es un idiolecto. Exacto, a eso se denomina idiolecto. Hola, mi faraón no es shady. Eso es un idiolecto, ¿sí? Eso es un idiolecto. El pancha, ¿no? Sí, ajá, exacto. Eso es un idiolecto. ¿Ya, chicos? No se vayan a confundir. Claro, ahora que está de moda, ¿no? Hola, mi fiu fiu, le dices, ¿no? Te quiero mi flaquis y cuando es gorda. Bueno, sí, 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 correcto. Entonces, a eso se denomina idiolecto, ¿ya? Eso es el idiolecto. Luego tenemos el interlecto que tiene que ver básicamente cuando estamos nosotros aprendiendo un segundo idioma. ¿Te has dado cuenta que cuando tú inicias a aprender una segunda lengua, no te expresas igual que tu profesor, por ejemplo? El acento que tú utilizas es totalmente diferente al acento que él emplea. Claro, la forma en cómo tú expresas una palabra es totalmente diferente, la pronunciación es diferente. Eso es el interlecto. Cuando tú estás aprendiendo una segunda lengua, no lo haces igual que lo hace un nativo. A eso se denomina interlecto. Entonces se da esa pequeña variante. Sí, hacemos esa variante al momento de expresar un mensaje, porque recién estamos aprendiendo la lengua. Por ejemplo, las personas que hablan quechua, cuando intentan aprender el español, el castellano, recuerden que en el quechua hay tres vocales. Entonces, si hace uso de tres vocales, en el castellano hacemos uso de cinco. Ellos en vez de decir comer, dicen comer, o en vez de decir mirar, dicen mirar. ¿Sí? Entonces, el interlecto tiene que ver con la variante que empleamos nosotros al aprender una segunda lengua.
Ah, me refiero a acento en la forma en cómo tú expresas una idea. Por ejemplo, el inglés. Tú no dices tal cual suena, tal cual está escrito, sino que tienes que darle la entonación que ellos emplean. Por ejemplo, tú dices, ah, ahí dice remember, porque dice remember. Pero dicen, por ejemplo, si es británico, dicen remember. Y si es americano, remember. Cambia, cambia la forma de expresarlo. Entonces, a eso hago referencia. ¿Sí? A ellos hace referencia. Claro, el water, ¿no? Cuando es agua. A otros dicen, ah, water, water. Ajá, correcto. A eso hace referencia el intelecto. No solamente con el inglés, sino también con cualquier otro idioma que estás aprendiendo, ¿sí? Cualquier otra lengua que vayas a aprender. Y por último tenemos la isoglosa. La isoglosa, ¿sí? La isoglosa es una línea imaginaria, en este caso, que separa dos áreas geográficas que emplean el mismo, en este caso, la misma lengua, ¿sí? Que emplean la misma lengua, ya sea de manera fonológica o léxica. Por ejemplo, tú te has percatado, no sé si has escuchado algún streamer, youtuber español, ellos dicen la palabra vídeo, pero tú dices video. ¿Te has dado cuenta que empleamos el mismo idioma, pero en la forma en cómo expresamos ese idioma es diferente? Igual en Latinoamérica, un argentino, un chileno, un peruano, un ecuatoriano se expresan de manera diferente por más que tenemos el mismo idioma, ¿sí? Entonces, esa es la isoglosa. La isoglosa es una división imaginaria entre dos estados, en este caso entre dos territorios, donde te dicen que los dos emplean el mismo idioma, pero las formas de expresar y los significados que le dan algunas palabras es diferente. Vídeo, video, atmósfera, atmosfera, por ejemplo, boomerang, boomerang. Claro, de acuerdo a cada territorio se les da una expresión diferente. Esa es la característica de la isoglosa, ¿sí? Esa es la característica de la isoglosa. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Con lo que es el dialecto, el interlecto, el sociolecto, el idiolecto, la isoglosa. ¿Todo bien hasta aquí con ellos? ¿Sí? Habla, habla. Si tienes dudas, dilas, ¿ah? No te quedes callado, no te quedes callada. Este es un temita un poquito extenso, por eso es importante saber si estás entendiendo, si estás comprendiendo, ¿sí? Si todo está bien. Entonces, todo eso que acabamos de ver forma parte de lo que es la teoría lingüística, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver ahorita forma parte de lo que es la teoría lingüística. Ah, el intelecto tiene que ver básicamente en que tú no te expresas de manera igual cuando estás aprendiendo una segunda lengua. Por ejemplo, tú que estás aprendiendo inglés, ¿no? Imaginemos, tú estás aprendiendo inglés. Tú aprendes inglés, pero te das cuenta que tu pronunciación, la pronunciación que tú tienes es totalmente diferente a la pronunciación que tiene tu profesor, que ya habla inglés fluido durante, pues, no sé, pues 10 años, por ejemplo. Esa es la característica del intelecto, que tu pronunciación es diferente a la pronunciación que él tiene. ¿Por qué? Porque no es tu lengua materna. Al no ser tu lengua materna, tú tienes una pronunciación diferente. Recién te estás adecuando en el transcurso del tiempo a intentar tener la misma pronunciación que él, ¿sí? A intentar tener la misma pronunciación. Esa es la característica de lo que viene a ser el intelecto, ¿sí? Ese es el intelecto. ¿Puede repetir su característica de la isoglosa? En el caso de la isoglosa, la característica principal es que dos territorios que emplean el mismo idioma no expresan las palabras de manera similar. Hay diferencias, ya sean fonológicas, léxicas, ¿no? Hay unas diferencias en cómo se escribe, cómo se pronuncia o qué significado se le da a esas palabras. Esa es la diferencia en el caso de la isoglosa, que por más que dos territorios empleen el mismo idioma, no van a emplear la misma pronunciación
o en el caso de los mismos significados que le pueden dar una palabra, por más que empleen los mismos términos. Por ejemplo, vídeo, video, ¿no? Esa es la característica de la isoglosa. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien entonces? Ok, por ahí vi un pulgarcito. Genial. ¿Sí? Lo último que te voy a presentar ahorita, sí, lo último que te voy a presentar, tiene que ver ahora con lo que es la realidad lingüística en el Perú. ¿Sí? Eso es algo que ya nos compete directamente a nosotros. ¿Sí? Es algo que ya nos compete directamente ya a nosotros. ¿Qué tiene que ver la realidad lingüística en el Perú? Básicamente tiene que expresar que en nuestro idioma, en nuestro país, perdón, somos considerados nosotros como multilingües. ¿Por qué multilingües? Porque tenemos varias lenguas. Recuerda, multilingüe, varias lenguas. Y plurilingüe, ¿no? Diversas culturas. ¿Sí? Somos muy diversos culturalmente y tenemos varias lenguas. ¿Sí? Varias lenguas. Ahora, normalmente aún se siguen desarrollando más lenguas, se siguen estudiando más lenguas, pero se expresa que son 49. Dentro de ellas encontramos el castellano nosotros, ¿sí? Dentro de ellas vamos a encontrar el castellano. Y estas 49 lenguas están representadas a través, bueno, 48 sin tomar en cuenta el castellano, están representadas a través de lo que son 19 familias lingüísticas, ¿sí? 19 familias. Ellas pertenecen a 19 familias lingüísticas. Son dos ramas, ¿sí? Son dos ramas, pero son 19 familias lingüísticas donde ellas se van a concentrar. ¿Cuál es la característica que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de lo que es el lenguaje en cuanto a nivel nacional? Que la mayor cantidad de lenguas, ¿sí? La mayor cantidad de lenguas se desarrollan en el Amazonas, justamente porque el territorio es mucho más extenso. Se desarrollan dentro del Amazonas. Y ellas desarrollan, de acuerdo a sus tribus, mayor cantidad de lenguas, ¿sí? Mayor cantidad de lenguas. Este problema, esto también puede ser un problema. ¿Por qué? Porque no a todas las comunidades que se están formando les puede llegar la misma educación que tenemos nosotros. Por ejemplo, la educación que tienes tú no la tiene un adolescente que se encuentra en una tribu inmersa en la selva. Su educación es diferente. Por eso ello puede hacer que se predomine en el analfabetismo, porque no todos tenemos la misma educación. No a todos llega la misma educación. Por ejemplo, es como te dicen, ¿no? Ah, es que lo del colegio, por ejemplo, ¿no? Por poner una idea, lo del colegio particular entienden más que los de la estatal, porque su comunicación es diferente. Y la educación que les dan es diferente. Ya, sucede lo mismo de manera general con aquellos que se encuentran, ¿no? En territorios, pues, muy inmersos, donde no puede llegar la educación de manera completa, ¿no? Y eso generará un caos constantemente. Tenemos la predominancia del castellano y dentro de nuestro territorio hay monolingües, personas que hablan una sola lengua, monolingües, bilingües, dos lenguas, y plurilingües o multilingües, también denominados, aquellas personas que hablan de tres a más lenguas, ¿sí? De tres a más lenguas. Dentro de lo que son las 19 familias lingüísticas, dentro de las 19 familias lingüísticas, mira, aquí te muestro un mapita lingüístico en el Perú, ¿sí? Hay los que hablan quechua, los que hablan, pues, eh, las lenguas amazónicas, ¿no? Que son justamente en ellas dos donde vamos a concentrar nosotros. Es decir, en las lenguas andinas y en las lenguas amazónicas son donde nos vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque son las únicas dos que se relacionan con nuestro territorio. La única extranjera es el castellano, que es la que predomina a nivel nacional. Pero la otra, ¿no? Que predominan también, donde hay mayor cantidad de lenguas, es tanto en la familia andina como en la familia amazónica. ¿Sí? Entonces, en estas dos son donde nos vamos a concentrar nosotros, ¿sí? En ellas dos nos vamos a concentrar. Ahora, a esas lenguas, ¿sí? A estas dos familias que nosotros vamos ¿hay alguno de los que avanzamos? Que venía el examen. Dice, ¿hay alguno de los de lo que avanzamos que haya venido en el examen de admisión? Sí, sí, ha venido esto de las lenguas amerindias, ha venido lo que es
la variable lingüística, que es dialecto, sociolecto, y ha venido lo que es la idea de la lengua y el habla, las diferencias de lengua y habla, por ejemplo. O también han venido oraciones donde te dicen qué tipo de nivel se está presentando, ¿no? Te dan una oración y en ella encuentras si es un nivel estándar, subestándar, ¿no? También ha venido de esa manera. Ahora, te mencionaba que en las lenguas amerindias, o también conocidas como originarias, que son las lenguas habladas en el Perú, eran 19 familias. Sí, sí. Este es uno de los temas que ha venido incluso en el último examen de admisión, teoría lingüística. Hay 17 familias lingüísticas, 17, ¿sí? Para el caso de las amazónicas, el araguá, el arahuaca, el bora, el cahuapana, el candoshi, el jaradut, el huitoto, el jíbaro, el pano, el munuchi, el pebayagua, el shimaco, ticana, ticuna, tucano, el tupi-guarini y el záparo. Dentro de ellas hay lenguas, ¿sí? Estas son familias lingüísticas. Dentro de ellas también encontramos lenguas individuales como el shipibo-conibo, ¿no? Ahí las vamos a encontrar. El Bora Bora, ¿ya? Ahí las encontramos. Pero así como hay familias amazónicas, también hay familias andinas, que son las otras dos. En ellas encontramos el quechua norteño, central, sureño. Por ejemplo, cuando tú quieres aprender quechua te dicen, ya, pero ¿de qué región? Sureño, norteño, de la selva, porque tienen características diferentes, ¿sí? Tienen palabras diferentes. Y la otra que viene a ser el Aru, la otra familia que es el Aru, donde encontramos el Aymara y el Cauqui, ¿no? Juntamente con ellos lo que es el Jácaro. Entonces, estas son las 17 familias que desarrollamos nosotros internamente como sociedad, como territorio. 17 familias lingüísticas. Perdón, 19 de manera general. 17 amazónicas y 2 andinas. ¿Cuál es el quechua más utilizado? El central. Ese es el más utilizado, el central. Entonces, estas son las 17 familias que tienes que conocer tú. Ahora, a ellas se denominan lenguas amerindias u originarias. ¿Por qué amerindias? Porque se han formado en América, ¿sí? Se han formado en América. Pero también están las lenguas no amerindias que inician su desarrollo con el latín. El latín les da el inicio a estas lenguas no amerindias porque no se desarrollan en América. Por ejemplo, para los prerromanos, el vasco, el íbero, el ligur, ¿no? Y hay dos ramas, la rama occidental, donde están las lenguas ibero-románicas, ¿no? Donde encontramos al famoso español, es decir, o también conocida como la lengua romance o el latín vulgar, ¿no? El portugués, el catalán, que son las ibero-románicas, y en las galo-románicas tenemos el francés y el provenzal. Y la otra rama es la rama oriental, donde tenemos las itálicas, donde está el italiano y el sardo, y las rumana, donde está el rumano. ¿Sí? Donde está el rumano. Ahora, estas son las lenguas no amerindias. Sí, estas son las lenguas no amerindias. Ellas ya no han venido en los últimos exámenes de admisión, pero igual es importante que sepas diferenciarlas, ¿no? Obviamente ya sabes que el español o el castellano no forma parte de las lenguas amerindias, sino que forma parte de las lenguas no amerindias porque no está desarrollada en América, ¿sí? Y por último, tenemos préstamos lingüísticos. Esto sí solamente es para que conozcas y sepas, ¿sí? Tengas una idea de ello. Por ejemplo, de dónde se forman las palabras. Por ejemplo, los germanismos, que son palabras que provienen de Alemania y que nosotros hemos ido cambiando en cuanto a la pronunciación para asociarlas a nuestro vocabulario. Por ejemplo, la palabra agasajo, bandera, albergue, arpa, aspa, caspa, entre otras. Por ejemplo, la palabra acordeón es una palabra que proviene del alemán, con su pronunciación acordeón, ¿no? Acordeón. Recuerda que ellos hablan como si estuvieran molestos, ¿no? Acordeón. Ya, entonces nosotros hemos adecuado el término y decimos acordeón. Claro, es un préstamo lingüístico. Ya la palabra forma parte de nuestro vocabulario. Ya la hemos asociado a las reglas de acentuación, por ejemplo. Igual los arabismos. Alcalde, alguacil, alférez, arroz, barrio. Mira, la palabra barrio viene de barri. Es un arabismo que hace referencia a un lugar fuera de un pueblo. Pero nosotros decimos barrio. Claro, ¿dónde vives? Ah, yo vivo en un barrio. ¿Mm? Es un arabismo.
Y un americanismo son palabras que provienen de América, por ejemplo, canoa, tabaco, cacique. La palabra chocolate, por ejemplo, que viene del náhuatl chocolate, que significa agua amarga, ¿sí? Chocolate significa agua amarga. Chocolate es cuando se derrite el cacao. Son arabismos, ¿sí? Se denominan arabismos a ellos. Entonces, esto es básicamente para que sepas de dónde se van formando algunas palabras que tenemos nosotros, que no nos pertenecen por completo, sino que provienen de otras lenguas, ¿sí? Sino que provienen de otras lenguas. Entonces, ahí tenemos esta característica. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, pregunta, consulta, profesor? Sí, pero las últimas partes solamente es para que tú tengas conocimiento, ¿sí? Lo que más viene es hasta, o lo que ha venido es hasta las lenguas amerindias, ¿no? Donde están las 19 familias. Lo demás es para que tengas una idea nada más, para que conozcas. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá? A ver, entonces te voy a, sí, bien, por ahí veo pulgarcitos arriba, ok, unos aplausitos por ahí, ya, genial, un corazoncito, unas caritas risueñas. Ya. Yo sé que es un montón, profesor, es un montón, sí, yo entiendo que es un montón, pero teoría lingüística es el tema mucho más, es el tema más extenso, perdón, y es uno de los que más ha venido en el examen de admisión. Entonces es importante que tengas toda la información relacionada ahí y toda la información que ha venido para examen de admisión, ¿ya? Sí, es un montón, lo sé, pero lo puedes ir aprendiendo por partes, no hay problema. Igual, si por ahí tienen dudas, preguntas, la hacen, ¿sí? Ahora, te voy a pedir que pases a dar tu evaluación, ¿sí? Te voy a pedir que por favor pases a dar tu evaluación. Mira, la primera pregunta de tu evaluación te pide idea o concepto codificado. Recuerda, ¿qué codificas tú para que la otra persona decodifique? ¿Qué codificas para que otra persona decodifique? ¿Sí? Entonces, esa es la característica, es lo que tienes que buscar. ¿Cuál es la idea o concepto codificado? ¿A qué se relaciona? Aspecto concreto e individual. Recuerda, individual. Dentro de la dicotomía estaba la lengua y el habla. ¿Cuál de ellos era individual? Por ejemplo. Y el elemento del mundo material. Ya pues, elemento del mundo material. ¿Con qué se relaciona? Tanto lo material como lo inmaterial. ¿Sí? En la segunda te dicen, lingüísticamente el Perú es un país multilingüe. Multilingüe, divide la palabra. Ahí tienes tu clave. Y lengua y habla, ¿con qué se relaciona, no? ¿Cuál es individual, cuál es concreto, cuál es abstracto, ¿no? ¿Cuál es social, cuál es general? Eso lo hemos visto en clase, ¿sí? A ver, chicos, todos pasen a dar su evaluación, por favor, ¿sí? Todos pasen a dar su evaluación. ¿Hay que memorizar todo eso? No. Recuerda que lo puedes ir desarrollando constantemente. Igual los vamos a ir viendo, vamos a ir hablando nosotros en demás clases de esos temas que hemos ido trabajando. Es decir, se va a hacer referencias a ello, ¿no? Se va a hacer referencias. Muy bien, Jonathan, excelente. Me pregunto cómo aprenderé los demás temas. Bueno, lo ideal es que no hagas que todo se te acumule, ¿sí? No hagas que todo se te acumule, que todas las materias se te acumulen o que todos los temas se te acumulen. No esperes a última hora, como se dice, para estudiar. Puedes ir haciéndolo por partes. Puedes ir haciéndolo por días, por ejemplo. Hoy has aprendido 3 cursos, ya hoy repasa los 3 cursos. Ya tienes una idea, haces, por ejemplo, como un mapita conceptual y vas repasando, ¿no? Es una forma de que te ayude eso también a estudiar. Entonces, o buscas tus apuntes, ¿no? Entonces, hay muchas personas que con apuntes recuerdan más que lo que han visto en clase. Incluso lo tienes en una PPT, ¿no? Entonces, de ahí también puedes ir haciendo ello, ¿no? Es una forma en la cual tú te puedas ayudar a estudiar. Dice, profe, una pregunta fue el tema. He escuchado acerca del Esperanto. Ah, el Esperanto que intentó generalizar las formas de comunicarnos, ¿no? El Esperanto básicamente lo que quería era que todo el mundo tenga una lengua general, ¿no? Para que todos se puedan comunicar y todos se puedan entender.
Ok, Keiko, nos vemos. Cuídate. Espero que hayas dado tu evaluación, ¿sí? Espero que hayas dado tu evaluación. Cuídate mucho. Pero sí, era lo que se intentaba, ¿no? Que todos tengan una misma forma de comunicarse. Era la característica del Esperanto. Pero bueno, como te das cuenta, pues hasta ahora no se ha logrado, ¿no? Ese es un pequeño problema que tenemos. Es muy complicado que todos lleguen a ponerse de acuerdo para utilizar un solo idioma. ¿Qué diferencia hay entre contexto y contexto extralingüístico? Que el contexto extralingüístico tiene que ver con aquello que tú has inferido. Por eso es extralingüístico, que ya no tiene que ver con aquello que se relaciona en un texto, sino que va más allá de ello. Es lo que tú puedes inferir. Por ejemplo, de acuerdo al contexto que te dan, ha pasado un crimen, ya tú sales de allí. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Cuál ha sido la razón? Buscas, ¿no? Infieres por qué se ha llegado a esto. Ese es extralingüístico. Sale de la idea general, sale del plano general. ¿Sí? Correcto. A ver, mientras vas terminando, te voy dando las claves de tus ejercicios, ¿ya? Igual, cualquier cosa, cualquier motivo, me preguntas. Chicos? No se queden con la duda. Dice, la primera dice, marque la opción donde la forma del enunciado corresponde al dialecto estándar. Dialecto estándar. Así ha venido en exámenes de admisión. Dialecto estándar. Ah, tienes que buscar aquella que esté escrita de manera correcta. Aquí la clave es la B. El primero de Tomás llegó muy tarde. Por ejemplo, regresaste. Ahí está mal. Delante tuyo. No. Delante de ti. Marcela le vio a Diana el sábado. Marcela vio a Diana el sábado. ¿Sí? Por eso no es un dialecto estándar. La 2 te dice, marca la alternativa en la que aparece una característica del habla. Recuerda que el habla es momentánea, porque todo lo que tú has pensado lo has dicho, es de acto momentáneo. ¿Sí? Es de acto momentáneo. La tercera me dice, marque el enunciado conceptualmente correcto. Las sociedades ágrafas carecen de comunicación escrita. Claro, carecen de comunicación escrita. A, recuerda que el A es sin y grafas es escritura, sin escritura, ¿sí? Sociedades ágrafas que carecen de una comunicación escrita. La tercera me dice, la cuarta, perdón, dice, señala la opción en la que el enunciado cumple función representativa del lenguaje. Recuerda, si es función representativa, solo quieres dar a conocer un mensaje. Solo quieres dar a conocer un mensaje. Por ejemplo, la fórmula de la sal es NaCl. Solamente estás dando a conocer el mensaje, nada más. Nada más. En las 5 tenemos que hacer una correlación. Aquí la clave, sí, correcto, muy bien, es la A. Sí, es la A. Regresaré pronto, señorita, ¿no? Viene a ser la primera. La otra es dulce sonrisa, cual flecha de luz, poética. Algunas consonantes son bilabiales, que ya lo vamos a ver posteriormente. Kimberly, la academia está cerrada, que viene a ser representativa. Y que silencio, ya no hay nadie, ¿no? Correcto. En la 6 me dice, marque la alternativa correcta con relación a la realidad lingüística en el Perú. Recuerda, realidad lingüística, lo último que acabamos de ver. Entre el castellano y las lenguas nativas se da una relación desigual en factores extralingüísticos. ¿Por qué en factores extralingüísticos? Porque ya sabes que el castellano predomina con relación al quechua. ¿Sí? Por eso hay una relación desigual en cuanto a hablantes, en cuanto a escritura, en cuanto a trabajos. ¿Sí? Por eso es desigual. En la 7 te dice, el lenguaje humano es la facultad que se caracteriza por ser innato. Recuerda, innato porque nace con nosotros. Nosotros hemos nacido con el lenguaje. Por eso es innato. Marca la opción en la que se presenta enunciado predominante, sí, predominantemente en función metalingüística. Recuerda la función metalingüística. El verbo transitivo presenta objeto directo e indirecto. Estoy hablando del lenguaje mismo, ¿sí? En este caso del verbo, ¿no? De un elemento dentro de lo que es el lenguaje. La 9 me dice, marque el enunciado conceptualmente correcto con respecto a la realidad lingüística en el Perú. Aquí la clave va a ser la A. Las lenguas amazónicas presentan mayor complejidad lingüística. Recuerda que son 17 familias amazónicas. Por eso hay una gran cantidad de
complejidad, no son muchas lenguas que se van a desarrollar internamente. Llena 10 me dice, marque el enunciado donde la palabra resaltan son americanismos. La clave va a ser la C, ¿no? Alpacas y chala son americanismos, ¿sí? Ahí tenemos los famosos americanismos. A ver, ¿cómo van en su evaluación? ¿Cómo les está yendo en la evaluación? Ok, hay muchos que están bastante bien. Genial, genial, genial. ¿Sí? Si ya terminaste tu evaluación y no tienes pues ninguna duda, pregunta o consulta, pues puedes ir saliendo de la sesión. Sí, ya nos estaremos encontrando la próxima semana. Si es que ya dieron todo su evaluación, ¿no? Si no la has dado, pues recuerda que tienes que darla, ¿no? Porque todavía tienes un tiempito para darlas. ¿Ya, chicos? Cuídate, Brenda, nos vemos. Hasta luego, Claudia, nos vemos. El ejercicio 16, ok, ahora lo hago. A ver. Ah, recuerda que aquí también tienes las claves, ¿ya? De las otras preguntas. Hasta luego, Jennifer, cuídate, chao, Claudia, chao, Samara. A ver, la 16 dice lo siguiente. Acá está. Perdón, perdón. Hasta luego, Ariana, cuídate. Hasta luego, Luciana, nos vemos. A ver, la 16 me dice... Ah, ya, que hagas una correlación. Te dice, variedad geográfica y social de una lengua. Recuerda, geográfica y social, es decir, como regional y social. ¿Sí? Regional y social. ¿Cuál sería esta? El dialecto. ¿Sí? La A es la 3. Ahí tienes esa característica. ¿Sí? Hasta luego, Luciana, Chessy, Odep, Alejandra, cuídate. La otra te dice, forma concreta de las variables regionales y sociales. Recuerda, forma concreta. Te está pidiendo la forma concreta. Es decir, concreta tiene que ver cuando tú ya la expresas, cuando tú ya la das a conocer. Claro, cuando tú ya te expresas de manera correcta. ¿Con qué tiene que ver ello? Con el habla. Claro, con el habla. Sistema psicobiológico que permite la comunicación verbal. Psicobiológico. Recuerda, psico porque está en tu mente y biológico porque nace contigo. ¿Sí? Hasta luego, Leslie, hasta luego, Andrea. Nace contigo. ¿Cuál nace contigo? ¿Cuál se forma desde ti? El lenguaje. El lenguaje es psicobiológico, está contigo. Claro, es innato, pues nace contigo. La D me dice sistema lingüístico que da forma particular al lenguaje. Que da forma particular al lenguaje. La lengua. Claro, porque también me permite dentro de ellas expresar no solamente sus características en todo lo que se forma en tu mente, sino también en los niveles que va a presentar. Y por último te dice sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. ¿Cuál es? Definido en términos extralingüísticos, el idioma. El idioma tiene que ver con esos sistemas, perdón, con esos términos extralingüísticos. ¿Por qué? Porque no solamente se queda en dentro de la nación, como las lenguas que tenemos internas, sino que todo el mundo conoce ese idioma. En el caso de nosotros, tanto el castellano como el quechua. Listo, Jonathan. Espero que te haya quedado claro ello. Gracias por preguntar y por participar en la clase. Te lo agradezco mucho. Listo, Yesenia, cuídate. Hasta luego, Fabiana. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego, Carol. Cuídate, nos vemos. Igual, para los que están, espero que todos hayan terminado su evaluación. ¿Sí? Terminen, por favor, los que faltan. Recuerda que en estas PPTs encuentras también las preguntas desarrolladas con sus claves. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Espero que sigan participando como vienen ahora. Si tienen preguntas, alguna duda al momento de repasar, pues recuerden que me pueden escribir y les ayudo con ello. ¿Ya, chicos? Un abrazo para todos. Cuídense mucho.